En este vídeo vamos a ver un concepto súper importante. De hecho, este concepto es previo a las clases en sí, pero bueno, es muy importante porque si no sabes esto, no te enteras de nada de cómo escribir una clase y demás, ¿vale? O sea que tengo que explicarlo primero. El concepto del que hablo es lo de las funciones miembro, el hecho de que una estructura puede tener dentro funciones, ¿vale? Ya os lo avanzo, ¿eh? Un struct, esto de aquí, el struct reloj este, de hecho es como una pequeña clase, ya. Es una clase con todo público, ¿eh? Ya lo veremos más adelante. Pero de momento os lo avanzo, eso es como una clase ya. Y por tanto tenemos que hacer una cosa que es convertir estas tres acciones que tienen que ver con el reloj, ¿no? ¿Qué es la tupla esta? La tupla esta es unas horas y unos minutos, ¿vale? Agrupado. Entonces, aquí hay tres acciones que lo que hacen leer, escribir y hacer avanzar el reloj, ¿vale? Si queréis os enseño así rápido la implementación y podéis parar el vídeo si os apetece. Mira, esa es la del lee, muy fácil. Luego esta escribe, ¿eh? Que simplemente un cero delante de las horas que son más pequeñas que 10. Y luego está la avanza, ¿vale? Vale. No me interesa específicamente la implementación, ¿eh? Luego, de hecho, tenemos que retocarla un poquito quizá, pero no me interesa especialmente. Lo que me interesa que veáis es que el main utiliza estas tres funciones para manipular, digamos, las variables de tipo reloj. Por ejemplo, yo tengo un reloj aquí W, que le llamamos así por analogía con el inglés, ¿no? De watch, ¿vale? Y lo que hago por la pantalla es pedir el reloj. Y hago lee, ¿eh? ¿Eso qué hace? Pues nada, rellenar los dos campos de la variable W pues con los datos que ha entrado la persona, ¿no? Con un dos puntos entre medios si es necesario, ¿eh? ¿Vale? Bueno, de hecho ese es el formato que se asume. Y luego tú le dices un número de minutos, avanza el reloj, aquí está la llamada a la acción esa que modifica porque pasa por referencia, ¿no? El reloj, le dice cuántos minutos hay que avanzar y luego lo escribe por la pantalla, ¿no? Este programa solo hace eso, ¿vale? Pero bueno, lo que hace básicamente es ejercitar o utilizar estas funciones, acciones de hecho, que manipulan el reloj, ¿vale? O sea que directamente el main en ningún momento accede a los campos H y M, o sea que delega todo en estas tres funciones, ¿de acuerdo? Esta idea es interesante también. De hecho voy a probar el programa para que veáis lo que hace, ¿eh? Dice build and run, ahí está, mira, reloj. Reloj, pues yo pongo, yo que sé, las 5 y 25, ¿vale? Entonces, los minutos que me dice aquí es los que voy a sumar. Imaginaos que le sumo 100 minutos a las 5 y 25. De hecho, no sé qué daría eso, pero vamos a probar. Daría a las 7 y 5. Eso es verdad. A ver. Sí, es una hora y 40. Pues una hora y 40 sumada a las 5 y 25, pues da esto, ¿no? ¿Vale? Muy bien. Eso es lo que hace el programa, ¿no? Entonces, aquí hay una idea interesante, y eso ocurre mucho en las tuplas, que resulta que típicamente acabas con un puñado de funciones, un grupito de funciones que se dedican todas ellas a manipular las variables, digamos, de tipo reloj, ¿no? Es decir, que lee, escribe y avanza, reciben un reloj y lee lo que hace es leerlo, escribe lo reescribe y avanza, lo hace avanzar un número de minutos. Pero todo el rato, todas estas acciones lo que hacen es manipular un reloj directamente. Entonces, una cosa que se puede hacer en C++ muy interesante es convertir estas tres acciones en miembros de la estructura reloj, ¿vale? Y eso se hace así, ¿eh? Se hace así. Se coge y se declara, voy a copiar la cabecera, tal cual así, ¿vale? Se declara la función lee dentro de la estructura. Y entonces aquí hay un cambio, que este es crucial, de hecho. Ese es el motivo del vídeo, es por esta idea. Y es que resulta que cuando tú declaras una función dentro de una estructura y la conviertes en miembro, este primer parámetro, que básicamente es el reloj que antes pasamos como parámetro, desaparece. Desaparece completamente. ¡Pum! O sea que queda así, ¿vale? Y de hecho eso lo voy a hacer con las otras dos, ¿de acuerdo? También igual. Y les voy a poner estas funciones aquí debajo. Y voy a eliminar el parámetro este primero, otra vez aquí también. Y en avanza, claro, no puedo quitar los dos parámetros, sino que quitaré el primero solamente. Es decir, allí donde había referencias a un reloj, ¿eh? Lo que hago es eliminarlo. De hecho, bueno, tengo que hacer una corrección a la función, a la acción escribe, pero la haremos en un momento, ¿vale?
Claro, ¿qué pasa? Que ahora resulta que las estructuras no solo pueden tener campos que son, digamos, datos, H y M, sino que también pueden tener declaradas dentro funciones. Y fijaos que esto es una declaración. Aquí no estoy poniendo lo que hace la función lee, sino que solo estoy poniendo como la cabecera y hago un punto y coma, ¿vale? Cuando transformo una función en miembro, ¿vale? O una acción, bueno, lee mismo, ¿no? Este parámetro desaparece y aparece un prefijo, es decir, ahora mismo resulta que no existe esta función lee, sino que existe una que lleva un prefijo, que es, existe una función que pertenece a el struct lee. Si queréis podemos llamarle clase, porque tampoco pasa nada. Pero bueno, pertenece a la estructura reloj. Y para decir que lee pertenece a reloj, se ponen estos dos puntitos de ahí, ¿vale? Y como le hemos quitado los parámetros, pues hay que quitarlo, ¿no? ¿Vale? Así, paf. De hecho lo voy a empezar a hacer con el lee y luego lo hacemos en los otros porque quiero la comparación, ¿vale? Imaginaos de hecho que el escribe no lo hemos metido, ¿vale? Solo hemos metido el lee, ¿vale? Bueno, el avanza lo dejamos también, ya está bien. Pero el escribe no lo hemos puesto como función miembro y en cambio lee sí, ¿vale? Entonces, cuando una función miembro forma parte de una estructura, resulta que, y esta es un poco la gran historia, que pierde este parámetro de aquí, pierde el parámetro este, es decir, ahora no podría llamarla así porque lo que ocurre es que se invoca de otra manera, ¿vale? Este lee ahora mismo lo que se tiene que hacer es invocarse así, w.lee, que si os fijáis, y eso tiene mucha gracia, es la forma en la que se accede a los miembros de una tupla, a los campos, ¿sí o no? Yo cuando quiero acceder a h en la tupla w, ¿qué haría? w.h y pongo ahí, pues yo qué sé, las 9, ¿no? ¿Vale? Y utilizaba un punto para acceder, ¿no? Eso es hasta ahora los datos. Y también puedo acceder, pues entonces también puedo acceder así de esa misma manera con las funciones. Pero claro, eso no resuelve el misterio de por qué ha desaparecido el parámetro reloj aquí, ¿vale? Y es que resulta que las funciones miembro solo se pueden llamar si tienes un objeto, si tienes una variable de ese tipo. Si tengo un reloj, puedo llamar a lee, si no tengo ningún reloj, pues no puedo. Entonces, este w realmente ha desaparecido como parámetro explícito, pero es un parámetro implícito, resulta, ¿vale? Con lo cual, aquí, en lee, yo no tengo un R como parámetro aquí. No tengo un R. Y en vez de poner R, lo que se hace es quitar completamente ese R y dejar tal cual los nombres de los campos. ¿Vale? Los campos dentro de una función miembro, como esta, lee, se acceden directamente. Y os diré por qué. Y es porque siempre una función member se va a invocar con algún objeto o con alguna variable de la tupla que estamos hablando. Con lo cual, tengo asegurada la existencia de como mínimo los campos de ese objeto. Es decir, que ahora mismo lee, que parece que está accediendo a H y M en el aire, realmente cuando la estoy llamando aquí accede a los campos H y M de W. ¿Vale? Entonces, lo que es curioso en la forma de escribirlo es que se obvia completamente, digamos, el objeto y no se pone punto, no se hace R punto aquí, ¿vale? No se hace, se hace directamente H. Lo cual puede resultar chocante al principio, esto está claro, ¿no? Pero uno tiene que recordar siempre que si convierto una función en miembro de una tupla, para invocarla será imprescindible hacerlo sobre un objeto de esa o sea, un objeto con tipo de esa tupla y ese objeto contiene los campos. Por tanto, si yo me refiero a los campos aquí, se referirán a los campos del objeto con el que he llamado la función esta de aquí lee, ¿no? ¿Vale? O sea, en este caso, bueno, si tuviera más de un reloj, por ejemplo, podríamos hacer W y Z. Si hago Z lee, ¿qué pasará ahora? Que H y M se referirán a Z, perdón, al H y M de Z, en este caso. Y en este caso al de W. O sea que siempre está claro de quién, ¿no? Pero eso depende de, claro, con quién lo llames. Y por el hecho de llamarlo así, ya desaparece el parámetro, pero realmente el parámetro de reloj está por ahí. Se llama el parámetro implícito esto muchas veces, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué acabamos de hacer? Hemos transformado la acción lee en una función miembro. Vale, vamos a hacerlo con las demás, venga. En el caso de escribe, ¿qué había que hacer? Pues yo voy a hacer así, fijaos. Voy a hacer void escribe. Antes me lo he copiado, pero ahora lo haré directamente. Y tengo que eliminar este parámetro, pero fijaos que lleva un const delante. Este const lo resolveremos ahora mismo, ¿no? Lo quito. Y ahora donde accedía yo a los campos, accedo directamente. Bueno, primero pondremos el prefijo para indicar
que escribe se ha convertido en una función miembro de la estructura reloj, ¿de acuerdo? Y luego dentro, en las referencias a R, las quito porque yo sé que escribe se va a invocar siempre con un objeto de la clase reloj, con lo cual, o con una variable de la clase reloj, si queréis decirlo así. Y entonces resulta que yo siempre tendré un H&M disponibles ahí porque hay un parámetro que no se ve aquí, pero es implícito y siempre está presente, o sea que tengo asegurada la existencia de H&M. Entonces yo accedo directamente y ya es lo que podemos hacer con Avanza. En el caso de Avanza, ¿qué pasa? Que puedo quitar el reloj, pero no los minutos, ¿eh? Porque los minutos siguen siendo imprescindibles para decir cuánto tiene que avanzar el reloj. Pero por un lado irá el reloj, por la parte izquierda, digamos, y por la derecha viene el parámetro minutos. Ahora os enseño qué quiere decir con la izquierda y derecha. Pero tengo que eliminar las referencias aquí a R mayúscula punto, porque hemos dicho que los campos dentro de una función member se acceden directamente, ¿de acuerdo? Vale, ¿cómo se llama entonces ahora las funciones? Aquí esta primera lo hemos hecho bien. Ahora, el avanza, ¿qué es? Es w.avanza n. Fijaos, le estoy pidiendo a w que avance n, que casi queda mejor que antes, ¿sí o no? Empiezo diciendo cuál es el objeto, luego el verbo y luego el tanto, ¿no? Y el escribe pues iría así, w.escribe, ¿vale? Y no lleva nada como argumento. Entonces, vamos a resolver una cosa. El escribe llevaba un const, porque resulta que escribe no modifica las horas y minutos, ¿eh? En cambio las otras acciones sí, lee, lo modifica y avanza también. Pero escribe no. Entonces, para indicar que esta función miembro no modifica el objeto sobre el cual la llamas, ¿vale? Lo que haces es poner el const aquí detrás. Y ese const tiene que ir tanto en la declaración como aquí en la implementación, ¿vale? Aquí y aquí, ¿vale? Este const lo que está indicando es que el método escribe, perdón, la función miembro escribe, me estoy avanzando un poco con esto del método, la función miembro escribe no modifica el objeto con el cual es llamada. Por tanto, aquí en este caso está diciendo que escribe no modifica w, ¿vale? Que es verdad porque para escribir un reloj no tengo por qué modificarlo, ¿no? ¿Vale? Entonces ese const va ahí. Pero fijaos de dónde provenía. Provenía del parámetro antes que tenía yo de const reloj r, ¿no? Y ese const se ha ido fuera para indicar que lo que es constante es la variable con la cual vas a invocar al método escribe, que es esta w de aquí abajo, ¿vale? ¿Eh? Entonces, eso irá saliendo más, pero de momento hemos hecho una pequeña transformación que lo que nos ha introducido son las funciones. Fijaos que debo repetir la declaración y el nombre un par de veces. Aquí arriba, cuando las declaro, ¿no? Las funciones dentro del struct, ¿vale? Y luego cuando las estoy implementando tengo que poner este prefijo y volver a poner que era cada cosa y tal y cual. De hecho lo voy a comprimir así, ¿vale? Lo dejamos así. Vamos a compilar, ¿vale? Para ver que... Mira, de hecho, como me ha ejecutado directamente, eso quiere decir que va, ¿eh? El programa hace lo mismo, ¿eh? No, he hecho un cambio muy sutil, ¿eh? Vamos a probar lo que hemos probado antes, a las 5:25 y 100 minutos, 7:05, o sea, clavado que antes. Y de hecho puedo poner otra cosa, la 1:55 y le sumamos 10 minutos, por ejemplo, a las 2:05, ¿no? ¿Vale? El programa hace lo que hacía, ¿eh? Nada. Pero hemos introducido las funciones como miembros de la estructura reloj, que eso es un salto importante porque veréis que eso nos acerca mucho al concepto de clase, ¿no? Porque ya veréis que estas funciones que se han convertido en miembros es lo que se denominan métodos, ¿de acuerdo? Bueno, ya profundizaré más en vídeos posteriores.